Hermanos, este texto es más difícil de lo que parece. De hecho, mientras trabajaba en este texto, mientras preparaba el sermón, mientras meditaba, me acordé de algo que me gustaba hacer cuando era pequeño. En la mayoría de las casas, al menos antes, la mamá iba a tener un costurero. ¿Sí? Un costurero. Sí, antes las mujeres sabían coser. Cabe mencionar, paréntesis, señoritas, si no saben coser, bien harían en aprender. Déjenme regresar a mi sermón. Y cuando había una necesidad, a lo mejor un botón se había zafado, entonces el hombre decía, si no sabía coser el hombre, esposa o mamá, ¿me ayudas? Y ella decía, sí, tráeme un hilo negro del costurero. Y entonces ibas a ese lugar, y allí estaba el hilo negro, envuelto entre otros montón de hilos. Pero había algo, si le jalabas duro, ¿qué iba a pasar? Se iba a hacer peor la bola de hilos que estaba ahí. Y entonces te daba un poco de pereza el empezar. Pero una vez que iniciabas, yo me acuerdo que me divertí, o sea, me entretenía separando los hilos. Al principio era un poco desanimante, pero después, por alguna razón, me entretenía. Si ustedes se entretenían haciendo eso, me dicen al final para pensar que no soy el único loco aquí. Hermanos, algo así me pareció este texto. Por eso decidí ordenar mi bosquejo bajo 4 problemas. 4 problemas. Hay un problema en este texto de traducción. Hay un problema en este texto que lo he llamado el problema de historicidad, y ahorita voy a explicar qué quiero decir por eso. Hay un problema de interpretación y hay un problema de aplicación. Así que hoy quiero llevarlos a través de resolver estos problemas y resolviéndolos tener el gozo y la gratificación de ir recibiendo la palabra aplicada a nuestros corazones. Comencemos con este problema de traducción. Si yo les pregunto a la mayoría de ustedes esta mañana, si yo les preguntara, hermanos, ¿de quién está hablando el versículo 11 y 12, de los cuales son nuestros versículos de hoy? Dice, escuchen, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Pregunta: ¿de la fe de quién está hablando el versículo 11 y 12? ¿De la fe de quién está hablando el versículo 11 y 12? Sara, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles que hay 2 tradiciones ahí, 2 formas de entender o de traducir este texto. Algunos dicen que es Sara, y esa era mi postura hasta que me tocó predicar el texto.
Otros dicen que no, que es Abraham. Es la fe de Abraham de la que también está hablando el versículo 11 y 12. A ver, algunos argumentan esto de que es la fe de Abraham porque dicen, es que Sara fue incrédula. ¿No se acuerdan cuando en Génesis escucha Sara a través de la tienda y dice, vas a tener un hijo, y ella se ríe y el Señor aparece y ¿por qué te has reído? Y ella contesta, no lo hice, y dice que contesta eso por temor. Y entonces dicen, no puede ser la fe de Sara porque Sara fue incrédula. Bueno, paren ahí con ese argumento. Porque si hablamos de luchas con la incredulidad de Abraham, se nos dicen más luchas que de las de Sara. Abraham cayó más veces, al menos eso es lo que vemos en el libro de Génesis, en incredulidad. Así que esa no es la razón. ¿Cuál sí es un posible argumento de por qué este texto no se refiere a Sara, sino a Abraham? En primer lugar, vean que el versículo 8 empezó ¿con quién? Con Abraham. Por la fe, Abraham. Y noten que el versículo 17 nuevamente dice, ¿por la fe de quién? De Abraham. Así que pareciera que toda esta sección es sobre Abraham. Ahora, alguien podría objetar esta mañana y decir, hermano, puede ser un paréntesis. Vemos eso en las Escrituras, que a veces está hablando de alguna cosa, pone un paréntesis y habla de otra. Lo doy como un buen argumento, es cierto. Entonces, ¿qué otro argumento puedo ofrecerles para decirles que yo creo que este texto está hablando de la fe de Abraham? Bueno, les puedo referir al original. Ahora, el texto griego es ambiguo sobre la fe de quien está mencionando el autor. Vean versículo 11 nuevamente. Dice, por la fe también, pero la pregunta es, ¿por la fe de quién? Bueno, por la fe también, vean esto. Nuestra traducción está diciendo que la fe es de Sara. El texto está diciendo que por la fe, Sara también, siendo estéril, dio a luz fuera de tiempo. Pero todavía se pregunta uno, ¿por la fe de quién? Bueno, hermanos, el texto puede ser traducido así. Dice, por la fe, Sara misma dio a luz fuera de tiempo. Y esta es una paráfrasis. Porque él, Abraham, recibió poder para concebir. Y aquí está un argumento muy fuerte, hermanos. La palabra griega que se utiliza aquí, las dos palabras griegas que se utilizan aquí para concebir en nuestra Biblia, una palabra concebir en el griego dos, no habla de una acción pasiva. Cuando la mujer concibe, se puede decir eso de forma pasiva. Ella concibió, ¿sí? O sea, ella recibió la acción y ahora tiene en su vientre el bebé. La palabra griega aquí, las dos palabras griegas, no transmiten eso. Las dos palabras griegas se pueden traducir así: poner la semilla. Por la fe, vean esto, por la fe, Sara dio a luz fuera de tiempo porque por la fe recibió el poder para depositar la semilla. ¿Quién por la fe recibió ese poder? Mi argumento es que a la luz de eso, el que tiene la fe y recibió el poder fue Abraham.
De hecho, vean que mi argumento toma fuerza cuando vemos que el versículo 12 quiere decir que el hombre estaba ya casi muerto, ¿sí? O sea, que el que recibió el poder, sí, Sara también ya estaba pasada de días para concebir, y ella también recibió una gracia especial para poder concebir. Pero vean el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. O sea, lo que está enfatizando es, vean este gran milagro que pasó, porque recibió poder para depositar la semilla, aquel que ya estaba casi muerto. Por lo tanto, yo creo que este texto está hablando de la fe de Abraham. O sea, por la fe, Abraham, siendo ya viejo, al creer en la palabra de Dios, recibió el poder para implantar, para poner, para depositar la semilla, aun cuando el hombre ya estaba casi muerto. Y por lo tanto, Sara, la misma Sara, concibió, dio a luz fuera de tiempo. Déjenme dar una aplicación a la luz de esto. 1, 2 o 3 aplicaciones. En primer lugar, hermanos, hermanas, no crean que en mi interpretación es así por algún tipo de machismo o algo por el estilo. Vamos a ver más adelante que hay mujeres que se van a mencionar aquí. Y la Biblia, como vieron en el estudio de mujeres, en el libro que se está estudiando de piedad femenina, la Biblia pone en alto a la mujer que tiene fe, a la mujer piadosa. Pone en alto a la abuela y a la madre de Timoteo, pone en alto a María, pone en alto a Ruth, pone en alto a Esther, etcétera. La Biblia da una gran honra a la mujer de fe. Así que no estoy interpretando este texto porque porque yo no quiera que la Biblia hable bien de Sara. De hecho, de Sara tenemos cosas que aprender. Es una mujer que al final honró al Señor. Esa es mi primera aplicación, diciéndoles, después hablaremos en este mismo capítulo de la fe de la mujer. Ahora, habiendo dicho eso, para que las hermanas no cierren su corazón, porque aunque hablaremos de la fe de Abraham, tiene mucho que enseñarles a ustedes, hermanas, así como la fe de Rahab la ramera tendrá mucho que enseñarle a los hombres. Así que abran sus oídos, no los cierren. Pero ahora déjenme hablarles a los hombres un poco, hermanos. Hermanos, este texto me hizo meditar. Este primer problema de traducción me hizo meditar en la importancia del hombre en el hogar. Mire, el hombre, la figura del hombre es importante, sea el hombre cristiano o no. Pero hermanos, yo me pregunto si tu hogar tiene las dulces influencias de un hombre piadoso. O sea, tu esposa estaría igual si estuviera casado con un hombre moral, educado, amoroso, que no es cristiano. Hermanas, contéstenlo en su mente, pero no se lo digan en voz alta a su esposo, porque si no, ahorita van a empezar a llorar. Pero preguntémonos eso. O mi fe, mi devoción, es como un perfume de alabastro que provoca que mi casa honre al Señor. O sea, en mi hogar se puede decir, yo y mi casa serviremos a Jehová.
Hermanos, vean esto. Si la traducción que estoy dando es correcta, hay aquí una sugerencia y una exhortación para los hombres, y creo que es correcta. Pero esta es la exhortación. Vean esto. Por la fe de Abraham, Sara fue partícipe. Sara fue partícipe de un gran milagro, porque Abraham no dejó de creer la promesa. Él dijo, ok, Dios ha prometido, yo ya estoy viejo, pero yo voy a obedecer al Señor. Y ella se hizo partícipe de una gran promesa. Sí, gloria a Dios, si en el hogar hay una mujer cristiana y el esposo no lo es, bueno, su aroma y su fragancia espero que esté impactando. Pero hermanos, si hay un varón cristiano en el hogar, se debe notar la influencia de la fe de ese hombre. Déjame preguntarte, hermano, ¿en tu hogar hay testimonio de tu fe? ¿Tu aroma espiritual impregna el hogar? ¿Empuja a tu esposa a grandes cosas para la obra de Dios? ¿Impulsa a tus hijos a creer en la vida eterna? ¿A querer entregarse al Señor? Porque por la fe de Abraham, Sara se hizo portadora de un gran milagro. Por tu fe, mi hermano, tu familia está siendo beneficiada con grandes cosas espirituales. Oh, hermanas solteras, yo sé que es difícil esperar. Me imagino que puede ser difícil esperar. Pero no se casen si la única opción es un hombre. Obviamente, si es incrédulo, es prohibido. La Biblia manda que no se puede casar. Pero también analicen si el hombre es espiritual. Si con él vas a tener más de Cristo, más de la vida espiritual, uno que va a purificarte de tus pecados, uno que va a señalar tus pecados, uno que te va a traer más a la obra del Señor y no menos. Mira, puedes pasarle que esté feíto, hermana. Puedes pasarle que no se sabe vestir. Puedes pasarle que no tenga la gran riqueza. Puedes pasarle que esté o muy flaquito o bien gordito. Pero no puedes dejar de mirar si el hombre es espiritual. Me entristece cuando vemos hermanas que brillaban en su soltería por tener interés en la iglesia, por tener interés en el reino, en el evangelismo, en la obra del Señor, en servir a sus hermanos, pero se casan y parece que todo eso le echaron agua y adiós. Porque hay un hombre que no está liderando, que no está arrojando ese aroma. Mi hermano, ¿estás arrojando aroma? Si no, esta mañana toma de este texto y arrepiéntete en lo que te tengas que arrepentir para empezar mañana a meditar las escrituras, a orar y empezar a ser esa fuente espiritual que tu casa necesita. Pero pasemos al problema 2. Un problema de historicidad, así lo he llamado. ¿Por qué? Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel, que lo había prometido. Pues yo creo que dice aquí, porque creyó, ¿quién? Abraham, que era fiel,
lo que había prometido. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que, bueno, las cosas no son tan así. Vamos a hacer un breve recuento de cómo fueron las cosas. Abran sus Biblias en Génesis, Génesis capítulo 12. Y no vamos a leer toda la historia, solo voy a estar refrescando su memoria en algunos puntos importantes. En el capítulo 12, el Señor hace una promesa cuando lo llama fuera de su tierra y de su parentela. Y dice que iba a bendecir, versículo 12, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham aquí aproximadamente a sus 75 años de edad? ¿Qué le había prometido? Bueno, una tierra y un pueblo. Una tierra y un pueblo. Esta promesa se repite en el capítulo 13, porque Lot escoge la mejor parte y entonces tiene que venir el Señor a decirle: Abraham, no te preocupes. Versículo 14, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia, vean, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahora, ¿qué pasa en el capítulo 15? Bueno, Abraham empieza a dudar. Y dice en el versículo 2, Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí, ¿qué será mi heredero? ¿Un esclavo nacido en mi casa? Luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te ha de heredar. Bueno, en el capítulo 16 las cosas no mejoran mucho, porque viene Sara y le dice: oye, Abraham, no está pasando. A lo mejor Dios necesita que le ayudemos con nuestros consejos. Porque recuerda, Abraham, que cuando las cosas no salen, es mejor ayudarle a Dios. ¿Cuántas veces no pensamos así? En tantas maneras. Y podemos juzgar a Sara y a Abraham. Qué fácil, pero ¿cuántas veces no pensamos así? Bueno, quizá Dios aquí sí tiene esto que puedo hacer. Intento ayudarle y las cosas se arruinan. Bueno, el punto es que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, dice el capítulo 16, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara a Abraham: tómala a ella y a través de ella tendremos la descendencia que Dios te ha prometido. Pero ¿cuál es la respuesta? Génesis 17. Génesis 17, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años, o sea, han pasado 25 años desde la promesa del capítulo 12. A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. A ver, Señor, no estamos entendiéndonos bien. Mira, tengo 100 años, ella tiene 90, le ha cesado la costumbre de las mujeres. Yo ya estoy muy viejo. Ojalá que sea Ismael, si no, ya no sé qué. Respondió Dios, versículo 19: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y haré fructificar. Pero ¿qué le está diciendo en última instancia? Pero lo que te estoy diciendo es que va a ser por medio de Sara.
Y entonces es cuando le promete que al paso de un año él visitaría a Abraham para darle la concepción. Esto contrasta un poco con la lectura de Hebreos 11. Dice el texto, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y uno podría decir, bueno, eso de que creyó que era fiel quien lo había prometido, más o menos. De hecho, la narración es todavía más exaltadora de Abraham en Romanos 4, porque en Romanos 4 se pone como el héroe absoluto de la fe. Que Abraham no dudó, sino que creyó. Dice, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Cómo reconciliamos esto? ¿Cómo tratamos con estos héroes de la fe, como se les llama, que a veces no parecen tan héroes? De hecho, se nos va a hablar de uno que abrió bocas de leones y vamos a ver que él también vivió por fe. El que abrió boca de leones. ¿Cómo eso? Si fue un hombre malvado en muchos aspectos. Hermanos, sepan algo. Estamos tratando con hombres que fueron tan humanos, tan frágiles, tan tercos, tan necios como cualquiera de nosotros. Y la Biblia es clara en que nunca ha querido ocultar las faltas de sus siervos, nunca. Porque la Biblia no se trata de los grandes hombres de Dios, sino del gran Dios de esos pobres hombres. No obstante, hermanos, hay algo que nos enseña este texto y espero que sea de aliento, porque debía de ser de aliento para la iglesia a la que estaba escribiendo el apóstol. Yo creo que ver cómo el autor de Hebreos narra la fe de Abraham como si fuera impecable, nos enseña algo, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Qué esperanza es saber, hermanos, que en el cielo, aun cuando nos acordemos de nuestros pecados, lo que habrá en nuestro corazón no va a ser vergüenza, no va a ser vergüenza, va a ser regocijo por el gran perdón, pero la vergüenza se va a terminar porque el Señor no tomará en cuenta nuestros pecados. Y todas las faltas de Abraham, ahora en el estado eterno, Abraham no está todo el tiempo caminando cabizbajo, bueno, imaginándolo así porque es un espíritu, pero imagínenlo por un momento por causa de la ilustración. No es que está cabizbajo caminando porque, Señor, pero yo te fallé tanto, y de repente viene un ángel quizá a pedirle un autógrafo a Abraham y dice, ¿eres tú, Abraham, el padre de la fe? No, ¿cómo? Si no sabes esto y no sabes esto y no sabes esto. No, Abraham no va a caminar, no camina con esa vergüenza. Hermanos, si algo nos enseña esto, es recordarnos que en los cielos todos nuestros pecados habrán sido borrados y perdonados, y aunque yo estoy convencido que nos acordaremos de ellos, solo será por causa de gratitud, solo será por causa de gozo, por extender nuestro corazón más y más. Ahora, no solo en los cielos, pero yo creo que este texto nos recuerda algo, mis hermanos. Hemos fallado, hemos caído en nuestra fe. Decíamos ser fieles al Señor en nuestra fe, pero han venido pruebas y hemos sido incrédulos. Y hemos estado cayendo como Abraham en ayudarle al Señor.
Bueno, no llega de esta manera, vamos a resolverlo de esta otra forma. Estamos como este pueblo que estaba esperando paz y tranquilidad y estaba recibiendo persecución. Entonces decidieron resolver las cosas a su manera. Ya no voy a asistir al día del Señor porque hay riesgos. Me hace falta ese apoyo, voy a trabajar el domingo. Me hace falta ese dinero, voy a robar. Me hace falta esa ayuda, voy a empezar a quitar mi ofrenda. Me hace falta esas horas en el día, voy a dejar de leer la escritura. Tengo un anhelo en mi corazón de amor, voy a ceder ante este joven o ante esta señorita incrédula. ¿Ha pasado algo así? Bueno, hermanos, creo que este texto viene a decirnos, pues levántate, sacude tus rodillas y continúa, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, y tanto como perdonó las caídas de Abraham, perdonará las tuyas para que sigas caminando, porque Él te va a sostener hasta el fin, por más torpes y tercos que seamos. No te atormentes, querido cristiano, si has fallado. A ver, si has fallado, si has pecado, recuerda eso para no caer más. Pero no para caminar avergonzado delante del Señor. Porque Él dice, ven, has fallado, vuelve a intentarlo. Nuevas son cada mañana, grande es mi fidelidad, poca es tu fidelidad, pero la mía es grande, y si quieres, puedes venir. Pero avancemos al problema número 3, el problema de interpretación. Déjenme ser conciso. ¿Cómo se manifestó la fe de Abraham? Piénsenlo. Leímos todo el pasaje, así que podemos hacer una recapitulación. La fe de Abraham se manifestó por salir de su tierra y de su parentela, ¿verdad? Recuerden, tenemos fe en el corazón, pero esa fe obra. ¿Alguien cree en el Señor Jesucristo y se manifiesta esa fe? Por el bautismo, por asistir a la iglesia, por obediencia a los mandamientos de Dios. Bueno, ¿cómo se manifestó la fe de Abraham? Por salir de Ur, de los caldeos, y por sacrificar a su hijo, o casi sacrificar a su hijo. Pero en el versículo que estamos leyendo, ¿cómo se manifestó la fe de Abraham? Hermanos, la respuesta nos incomoda. Nos incomoda por pudor. Y voy a ser muy cuidadoso en la forma en la que trate esto. No solo por la reverencia que merece el púlpito, sino por nuestros niños que están aquí. Pero hay otra razón la cual hace difícil llegar a la conclusión de cómo se manifestó su fe. Y es que nos cuesta aceptar que Abraham esté siendo alabado por un acto de fe que nos parece tan terrenal. Aquí va. ¿Cómo se manifestó la fe de Abraham? Conociendo a su mujer, siendo ya viejo.
Hermanos, Abraham es un hombre de 100 años. Sara es una mujer que tiene 90 y le ha cesado la costumbre de las mujeres por medio de la cual naturalmente se puede concebir. Incluso dice que la cuestión del gozo en eso se había perdido, ya no había. Hermanos, Abraham, cuando Dios le dice, de aquí a un año te voy a visitar y Sara va a concebir, su fe se manifestó por conocer, y estoy usando ese eufemismo, por pudor, pero por medio de eso, por medio de ese acto de conocer, de unirse, es que Abraham manifestó que le creía a Dios, y eso nos incomoda. Pero hermanos, aquí hay una gran enseñanza. Y si se han dormido todo el sermón, lo que llevamos, ¿cuánto llevo? 40 minutos. Por favor, vean si el de al lado sigue despierto y si no, pellizquenlo porque esto me interesa. Y ya después lo dejan dormir otra vez. Hermanos, la fe sí se manifiesta con grandes actos que a veces Dios nos pide. Sí. A veces la fe se va a manifestar con un sal de tu tierra y de tu parentela. Sí, a veces la fe se va a manifestar por un dame a tu hijo. Sí, hermanos, a veces la fe se va a manifestar con ponle a tu hijo la mochila porque va a ir a la obra misionera. O de un joven que va a decir, tengo una carga y un llamado a este lugar que es peligroso. Sí, tengo que tomar estos riesgos. Tengo que atravesar estas carreteras. Tengo que tomar estos peligros, pero quiero hacerlo porque sé que es la voluntad de Dios. A veces va a haber de eso. A veces va a haber una fe tan radical, tan grande, que la vamos a exaltar como la de Abraham cuando iba a ofrecer a su hijo. ¡Qué fe! O la de ese mártir Policarpo, o de todos aquellos que sufrieron, o el mismo Máximo el confesor, que por la doctrina estuvo dispuesto a que le cortara la lengua. ¡Qué fe! Pero hermanos, este texto nos enseña que también la fe que es exaltada suele ser aquella de pequeños actos que nos parecen muy terrenales, pero que demuestran que realmente creemos a Dios. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que la gran fe de Abraham se manifestó al unirse a su esposa? Claro. El hombre era viejo, no tenía la fuerza. La mujer había cesado su costumbre, incluso el deleite. Y él dijo, el Señor ha prometido que a través de ti va a darme mi herencia. Eso ya no fue por placer, por hormonas. Eso fue por un acto de creer. La fe de Abraham es exaltada porque se unió a su mujer siendo ya viejo, y Dios le dio el poder en su fe, por su fe le dio el poder para poderse unir a su mujer. A él y a ella le dio la gracia para poder concebir. Qué terrenal. Qué terrenal.
Pero hermanos, a veces nuestra fe se va a manifestar por grandes obras, pero a veces se manifiesta por obras pequeñitas, por obras sencillas, por obras que parecen muy terrenales. Oh, ya quitémonos la idea que el hombre y la mujer espiritual es aquel que los que habla quedito, que casi sentimos que flotan cuando ellos entran, que caminan hasta de una manera que nos hacen sentir su áurea de espiritualidad. Y su forma, la misma forma de sus ojos, nos transmiten que han pasado 5 horas orando. No, fue una serie que no paraba de ver el sábado pasado. Y quitémonos ya de esas ideas tan místicas y etéreas de lo que significa ser espiritual. Ser espiritual se manifiesta por estar orando, sí, 5 horas en el closet, creyendo que Dios me está escuchando. Sí, se manifiesta por tomar otro rumbo tu vida para ofrecerte al Señor en el ministerio. Sí, se manifiesta por eso, pero se manifiesta también con obras tan pequeñas y tan sencillas como amar a tu esposa temiendo que el Señor te va a pedir cuentas, tratándola con delicadeza, porque dices, ay, que ahora sí me hizo enojar. Pero recuerda, Señor, yo te creo. Yo creo que me ves. Yo creo que ahora estás aquí presente. Y la voy a tratar como vaso frágil. Se manifiesta con obras tan terrenales como esa sujeción al esposo. Oye, este hombre tan difícil, tan terco y testarudo. Pero Señor, yo creo que cuando me sujeto a Él, te honro a ti. Oye, estos hijos que me has dado, Señor, tan difíciles. Pero yo sé que incluso moderar mi voz, llevarles tu palabra, amarlos, respetarlos, va a ser una forma en la que te honro. Va a ser una gran obra de fe, tan grande como la de Abraham, cuando se unió a su mujer siendo ya viejo, porque creía. Se manifiesta entre hermanos carnales y hermanos espirituales como somos. Oh, no puedo venir a la cena porque el Señor me dice que si estoy enemistado, Él va a tomar en cuenta eso. Creo que Él está. Se manifiesta en venir a tomar la cena con reverencia. Se manifiesta con asistir a la iglesia y ser un miembro fiel. Esos son los grandes actos de fe, mis hermanos. Con obedecer la ley en lo público y en lo privado. Con cerrar el computador. Con bloquear esa página que ensucia la mente. Esas son grandes obras de fe. Y dice que Abraham creyó y Dios le dio fuerza para poder lograr el cometido y la promesa. Se manifiesta por compartir el evangelio. Hermanos, déjenme decirles algo aplicando esto a mi corazón. Estos actos de fe se manifiestan muchas veces parándote otra vez el domingo. Hablar la palabra y quitarte de tu mente solamente les vas a contar otra vez una historia y demás. No, esto tiene poder para santificar al pueblo de Dios. Déjenme aplicarlo a una necesidad de nuestra iglesia. Se manifiesta incluso en hospedar y atender a las necesidades, de creer que estoy atendiendo a un santo y que Dios va a regocijarse cuando atienda a un desconocido, un hermano desconocido, y me tenga que incomodar unos 4 días en la casa solo por atender a un hijo de la fe. Hermanos, son esos actos sencillos, tan terrenales, tan carnales si quieren, lo que muchas veces demuestra la fe de uno. Y aunque más quisiera decir que el Señor aplique esto a tu corazón, ¿qué actos de fe
muy terrenales has dejado de hacer o Dios te está requiriendo? Déjenme hablar a los miembros de la iglesia sobre las ofrendas. Eso requiere un acto de fe. Saber que el Señor, saber que mi responsabilidad, que Dios me ha bendecido en la semana para poner ese dinero en las arcas de la iglesia para que los diáconos administren apropiadamente esas. Ahora, no estoy diciendo que tienen que confiar en los líderes ciegamente, por eso la iglesia presenta finanzas en qué se gasta eso. Pero me refiero que el acto de poner es reconocer que Dios me lo ha dado y yo le debo a Él. A veces le intentamos ayudar y ser más sabios. No, Señor, yo he encontrado otras formas de usar mi dinerito que también bendice mucho tu reino. Ay, Sara. Que el Señor aplique eso a sus corazones. Vayamos al último problema, porque ahora se está haciendo un quinto problema, el tiempo. Y ese no sé cómo resolverlo, así que vayamos al cuarto problema. Un problema de aplicación. Hermanos, creo que este puede ser de los textos, un texto muy mal interpretado, si no se tiene cuidado, y hacer daño a los corazones de los miembros. Hacer daño al cristiano. ¿Por qué? Alguien puede sacar este razonamiento. A ver, Abraham quería un hijo, ¿verdad? ¿Quería un hijo Abraham? Sí. Él creyó, Dios se lo dio. Entonces pensamos que tenemos un cheque en blanco. Bueno, yo quiero un mejor esposo, más espiritual, o una mejor esposa, más espiritual, o yo quiero una mejor casa, yo quiero un esposo, yo quiero hijos, yo quiero niños. ¿Qué pondrían ahí? Un hermanito menos enfadoso. O unos mejores papás. Bueno, y entonces decimos, Señor, y estoy creyendo que tú eres poderoso para dármelo. Claro que me puedes dar ese mejor esposo. Claro que me puedes dar ese mejor pastor. Claro que me puedes dar esa mejor casa, ese mejor carro. ¿Y qué pasa? Que no llega. Y entonces nos desilusionamos con Dios, porque decimos, Señor, Abraham quería un hijo, Abraham creyó y se lo diste. ¿Acaso yo no soy tu hijo? ¿Acaso no me amas? Yo te pido salud y no me la estás dando. Te pido fortaleza y no me la estás dando. Te pido hijos y no me los estás dando. Y creo, estás fallándome. Cuidado. ¿Saben por qué los falsos pastores de la prosperidad tienen tanta gente? Porque a nosotros nos gusta escuchar ese tipo de promesas. No, vean esto. Abraham quería un hijo, pero Abraham recibió una promesa de Dios directa de que recibiría un hijo. Abraham creyó y Dios le dio fuerza para concebirlo. Hermano, este texto está exaltando la fe de Abraham para que los hebreos se afiancen a las promesas de Dios, porque los hebreos habían perdido la vista de cuáles son las promesas de Dios. Mis hermanos, las promesas de Dios no son en esta tierra paz y tranquilidad, descanso y una vida de eternas vacaciones. El Señor nos advierte que es necesario pasar por tribulaciones.
¿Cuán importante es interpretar bien las Escrituras? Me acuerdo de R.C. Sproul, que contaba la historia de una muchachita que leyó una vez en Isaías, y te vestirás de blanco y te llamarán bienaventurada, porque te unirás a tu marido. Y entonces ella dijo, Dios me lo prometió. Y entonces pasa el tiempo y va con el pastor y dice, Dios es infiel. Él me dijo aquí en su palabra que me iba a casar y no me he casado. Y ahí dice R.C. Sproul, ¿ven la importancia de interpretar bien las Escrituras? Porque si no hacemos que Dios diga cosas que no ha dicho. No, hermanos, ese texto no, hermanas, no, ese texto no está hablando de ustedes. Está hablando de su iglesia. Está hablando de su pueblo. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Y cuántas historias así podríamos dar de mala interpretación? No, hermanos, el autor de Hebreos quiere que crean las promesas de Dios. ¿Cuáles promesas, hermanos? ¿Cuáles promesas? Sí, que en la debilidad te va a dar fuerza. Cree eso para que no camines debilitado y derrotado. ¿Temes la persecución? ¿Las cosas se están poniendo difícil? Cree que Él te va a dar la fuerza aquel día. También pon delante de ti la vida eterna. Pon delante de ti la esperanza que Dios va a recibirte en tu seno el día que con Él estés. Que la muerte no debes verla como un castigo de Dios, sino como un padre llamando a su hijo. Debes creer en la resurrección de los muertos. Y estos hebreos tenían que creer eso, porque estaban padeciendo, estaban sufriendo. Pero Él les estaba diciendo, ustedes tienen una mejor patria. Si ahora les están robando sus cosas, si ahora se está acabando su dinero porque están ayudando un poco más a la iglesia para poder proveer, si ustedes han vendido sus propiedades, como pasó en el libro de Hechos, para poder apoyar a los pobres, hermanos, si en un momento llegara eso a pasar, que Dios nos dé fe. Yo no creo en la idea que debes vender tus propiedades y darlas a la iglesia, no me malinterpreten. Pero yo creo que a veces eso sí puede pedir Dios a su pueblo. Imagínense que venga una gran hambruna y las cosas estén tan caras, donde la iglesia, el 90%, sea pobre de no poder tener ni un peso para comprar, y tú tengas propiedades y tú tengas la solución. Se verá en aquel día tu fe. Si vas a decirle al hermano, que el Señor te bendiga y te alimente, ya me voy en el carro último modelo a mi casita con todas mis provisiones. O se manifestará si en verdad tienes fe. La espera no es fácil. Oh, imagínense a Abraham, hermanos. Hermanos, eso era como un chiste. Imagínense que alguien se cruzaba con Abraham y él decía, bueno, ¿cómo se llama usted? Fulano. ¿Y usted? Abraham, el gran padre de naciones. ¿Y su nación? Todavía no tengo. Bueno, ¿y el heredero? No ha nacido. Ah, está embarazada. No, no hay bebé. ¿Cuántos años tiene? 95. Adiós, gran padre de naciones. La espera iba a ser difícil, como dicen los de Tesalónica, que se iban a burlar. Pero hermanos, somos animados a vivir por fe, haciendo cosas del diario vivir, pequeñas, esas cosas pequeñas que demuestran la fe, sabiendo que tenemos una herencia en los cielos. Oh, que hoy podamos creer que hay cielo, que hay nueva tierra, que habrá resurrección del cuerpo, que hoy podamos creer que habrá herencia, que habrá coronas, que Dios recompensará tus esfuerzos. Oh, que hoy podamos creer eso, como creyó nuestro Señor Jesucristo, porque mejor que Abraham es Jesús, el cual por su fe engendró. Oh, ¿no leyeron ese texto con nuestro hermano el día de hoy? A él se le había prometido una gran herencia, pero tenía que dar su cuerpo
por ella. Y él creyó a su padre, creyó que lo sostendría, creyó que lo fortalecería. Y aún estando ya su cuerpo cansado, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, recibió fuerza para levantar ese madero y montarse en esa cruz y recibir el castigo, y a partir de ahí engendrar muchos hijos. Y nosotros somos llamados a vivir por esa misma fe, mis hermanos. Poniendo nuestros ojos en la eternidad, meditando en lo que nos espera, confiando en las promesas de Dios, confiando que Él no va a desamparar a su pueblo, confiando que su palabra va a hacer poder en tus hijos, va a hacer mella en el corazón de tus hijos, confiando que esos devocionales familiares diarios no van a ser pasados por alto por el Señor. Confiando que esa obediencia que estás haciendo en tu hogar, esos mandamientos que estás guardando, esas cosas pequeñas, esa blanca que pones en la caja de las ofrendas, no será pasada por alto, porque hay un Dios que va a recompensar. Quiera Dios darnos fe. Quiera Dios que incremente nuestra fe por la palabra predicada, por la palabra meditada, y ahora por la palabra visible. Hermanos, que Cristo sea exaltado, porque por su fe engendró a muchos hijos. Sin fe, Él no hubiera ido a la cruz, pero era imposible que Él no creyera la voz de su Padre. Y Él creyó. Hermanos, agradezcamos a nuestro Señor Jesucristo por haber creído las palabras de su Padre, que después de su sufrimiento vendría gran gloria. Y hermanos, encomendémonos a nuestro Señor para caminar en los pasos de Abraham, pero mejor, en los pasos de Jesús.